Hola, les dejo aquí el tutorial de la práctica número 4. En esta práctica vamos a ver lo que es la resolución espacial de las imágenes satelitales. Vamos a extraer algunas de estas propiedades a partir de las imágenes que descargaron en su práctica número 2. Entonces vámonos a la competencia de la práctica, que sería determinar las características espaciales de los sensores remotos mediante la paquetería de software especializada con eficiencia. Necesitamos que tengan a la mano la banda 2, es decir, la banda azul del satélite, Sentinel-2, y también la banda 2, que también es la banda del azul del satélite Landsat 8. También ocupamos de este mismo satélite la banda 8, que sería la que corresponde al pancromático, así como el archivo de metadatos. El archivo de metadatos de Landsat 8 pues tiene un nombre similar al de las imágenes, al del archivo de los archivos de las imágenes, es decir, es un chorizo de nombre que termina con las letras MTL y tiene una extensión TXT porque es un archivo de texto. Entonces la práctica tiene nada más 3 actividades. La primera sería pues preparar el proyecto, ¿no? Igual que siempre, tener a la mano los archivos, generar el proyecto. La actividad 2 consiste en llenar esta tabla que tenemos aquí. Va a ser una tabla por archivo, es decir, va a ser una tabla para la banda 2 de Landsat 8, la banda 8 de Landsat 8 y una tabla más para la banda 2 de Sentinel-2. En el resto de la imagen pues van a encontrar paso por paso cómo extraer la información utilizando QGIS. Y la última actividad pues es nada más contestar una pregunta. Entonces vámonos hasta arriba. Me estoy yendo súper rápido porque esta práctica, si bien no es muy laboriosa, sí les necesito explicar algunas cosas. Entonces, paso número 1 sería copiar los archivos que necesitamos a su carpeta de trabajo. Yo ya generé mi carpeta de trabajo que se llama práctica 4. En ella nada más tengo el archivo Word donde está el manual de la práctica, y generé una nueva carpeta que se llama datos. Aquí metí entonces otra carpeta que se llama Landsat con las imágenes que necesito, banda 2 y banda 8, terminación B2 y terminación B8, ¿no? Así es como las identifico. Y también tengo aquí el archivo de metadatos que les decía. Entonces aquí está, terminación mtl.txt. Me voy a regresar a la carpeta de datos y ahora vamos a ver lo que tengo en la carpeta de Sentinel. Pues nada más es un archivo con la banda 2, ¿no? Ok, entonces ahora voy a abrir QGIS. Para esta práctica necesitamos abrir QGIS con GRASS. GRASS es un módulo de herramientas o una paquetería de herramientas SIG que se instala junto con QGIS, ¿no? Entonces uno tiene la opción de abrirlo con o sin GRASS. En esta ocasión sí lo necesitamos porque vamos a utilizar una herramienta. Entonces hay que abrir QGIS. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer va a ser cargar las imágenes. Me voy al Data Source Manager, a la sección de raster. Le doy clic al botón de los 3 puntitos para seleccionar mis imágenes. Aquí ya tengo abierto la carpeta de Sentinel-2, entonces pues de una vez la selecciono, le doy a abrir, añadir, ahí está, se ve atrás, ¿no? Ahora voy a buscar otra vez, pero en la carpeta de Landsat, y voy a seleccionar las 2 imágenes de Landsat, abrir y añadir, listo, cerrar. Ok, entonces aquí pues ya tengo mis 3 imágenes, ¿no? Voy a tratar de poner esta hasta arriba porque es la que cubre menor espacio. Esta sería la imagen Sentinel-2. Ahora me voy a alejar un poco para verlas por completo. Ahí está, miren. Voy a prender y apagar la imagen de Sentinel-2. Y abajo tengo pues la banda del pancromático de Landsat, y hasta abajo la banda 2 de Landsat. Yo les sugiero que antes de continuar le cambiemos los nombres a las capas. Esto pues con el fin de que nos ayude a identificar más rápido las capas, sobre todo al principio que nos estamos familiarizando con las imágenes, ¿no? Pues regularmente tienen estos nombres así muy largos con un montón de letras y números que a veces se parecen mucho entre ellas y es más fácil identificarlas con otro nombre. Entonces, para cambiarles el nombre es darles nada más clic derecho sobre la capa y luego selecciono cambiar nombre de la capa, ¿no? Entonces en este caso yo le voy a decir que se llame Sentinel-2
banda 2. Inclusive le voy a poner entre paréntesis azul, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo con las demás. Listo, ya lo cambié. Le puse Landsat 8, banda 8 pancromático y Landsat 8, banda 2 azul. Siguiente paso pues es nada más guardar el archivo, el proyecto de QGIS. Aquí menú proyecto, selecciono guardar y luego pues me voy a mi carpeta de trabajo, que sería la carpeta 4, y lo voy a nombrar P4 en mi apellido, ¿no? Acuérdense que hay que seleccionar nombres que nos ayuden a acordarnos de qué son las cosas, ¿no? O sea, no poner cualquier cosa, cualquier nombre. Voy a guardar. Listo, ya tengo mi proyecto y mis archivos listos. Vamos a ver qué dice la práctica que sigue. Ahora sí, vámonos a la actividad 2. Dice, completa los datos que se solicitan en la tabla 1 para la banda azul de Landsat 8 y realiza una nueva para la banda pancromática de 8, así, de Landsat 8, así como para la banda azul de Sentinel-2. Entonces, vamos a ver de forma general qué es lo que nos pide esta tabla, ¿no? Dice aquí, banda 2, Landsat 8. Entonces, voy a empezar con la banda 2, ¿no? De Landsat 8, como para ilustrar lo que es la práctica. Entonces dice fecha de toma de la imagen. Acá dice hora de toma de la imagen. Entonces aquí escribo la fecha y la hora. Luego dice datos de las coordenadas. Coordenada máxima, coordenada mínima, coordenada máxima en Y, coordenada mínima en Y. Y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. También nos pide el número de columnas, lines o anchura. Es que depende de cómo aparezca en los metadatos o en las propiedades de mi imagen. Podemos encontrar este dato como columnas, como lines o como anchura, ¿no? Lo mismo para los renglones o samples o altura, ¿no? Nos pide también el número de píxeles, la media de los valores digitales, la resolución radiométrica, la resolución espacial consultada, eso significa REA. Aquí abajito dice, miren, notas, REA es la resolución espacial consultada y luego REB es la resolución espacial calculada. También nos está pidiendo la proyección, el datum, el área total de la imagen en kilómetros cuadrados y el área con información en kilómetros cuadrados. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para encontrar esa información? Hay que irnos a las propiedades de la imagen. Entonces me voy a regresar a QGIS. Voy a empezar con la banda 2 de Landsat 8. Entonces, de hecho es la que tengo hasta abajo. Voy a apagar las otras capas que tengo encima para concentrarme nada más en esta, ¿no? Ahí está. Entonces, para ir a las propiedades de la imagen, pues está donde mismo que estuvimos trabajando la semana pasada para el histograma. Clic derecho sobre la imagen, selecciono las propiedades y luego en el campo de la izquierda voy a seleccionar la sección de información. En esta sección de información, pues esta ya la habíamos visto, ¿no? La semana pasada, nada más que ahora vamos a verlo con mayor detalle. Dice información del proveedor. Nombre, Landsat 8, banda 2, azul. Pues es el nombre que yo le acabo de poner, ¿no? Ruta, pues es donde se almacena la imagen. SRC sería el sistema de coordenadas de la imagen. Esa es una de las cosas que me pide la tabla. Y viene una clave, guión, y datum y proyección. Entonces, eso sería lo primero que tengo que poner en mi tabla. Datum WGS84, proyección de UTM zona 12N. Esta clave que está a la izquierda, que tengo aquí, que dice EPSG 2.32612, también es el sistema de coordenadas. Es lo mismo que lo que les acabo de mencionar, solo que está en esta otra clave que también tiene un uso estandarizado y que significa lo mismo, ¿no? Es la clave de la combinación de este datum con esta proyección. Pero bueno, es más fácil para algunos de nosotros ubicar más rápido esto, ¿no? Directamente el datum y la proyección. Entonces ahora me voy a ir a mi tabla y lo voy a llenar.
Aquí está, proyección WGS84, datum UTM zona 12. Voy a regresar a QGIS para seguir viendo las propiedades. Dice extensión. La extensión también es algo que necesitamos. Esta propiedad que tenemos aquí se refiere a las coordenadas extremas de nuestra imagen. Nos está diciendo la coordenada mínima en X y la coordenada mínima en Y. En el renglón de abajo tenemos la coordenada mínima en X y la coordenada máxima en Y. ¿Cómo sé que esas son las coordenadas? Bueno, pues lo puedo verificar nada más viendo mi imagen, ¿no? Voy a cerrar tantito las propiedades y lo que voy a hacer ahora es mover el cursor por encima de mi imagen, ¿sí? Recuerdan que en la banda, perdón, o en la parte inferior de nuestra ventana de QGIS tenemos este campo que se llama coordenada, ¿sí? Si yo dejo el cursor ahí encima de ese campo, me va a desplegar un mensaje, ¿no? Creo que no se ve porque no se está grabando, pero si ustedes ponen ahí el cursor van a ver que se despliega un mensaje que dice coordenada actual del mapa, latitud, longitud o norte. Depende del sistema de coordenadas en el que esté mi imagen, ¿no? Entonces, en este caso yo ya sé que está en coordenadas UTM, es decir, que mis coordenadas están en este y norte, ¿ok? Entonces, en el campo de la coordenada, el primer número que tengo corresponde a la coordenada X, que sería una coordenada y el segundo número que tengo pues sería la coordenada en el eje de las Y, es decir, es una coordenada norte. Ahora, si yo coloco el cursor en los extremos de mi imagen, debo de encontrar coordenadas similares a las que tengo en las propiedades. Por ejemplo, voy a empezar con la extrema izquierda, es decir, en el extremo este de mi imagen. Si me coloco aquí, lo que espero encontrar en mi campo de coordenadas sería una coordenada en X muy parecida a la coordenada mínima que tengo en mis propiedades, ¿sí? Entonces ya puse mi cursor ahí y observo la coordenada, dice 442.369, sí se parece. Ahora, si yo me voy al extremo norte de mi imagen, hasta arriba, ahora me voy a fijar no en la coordenada X, sino en la coordenada Y, porque me estoy moviendo mayormente hacia arriba, ¿no? En realidad no me interesa ver mucho hacia este u oeste, o de la izquierda a la derecha, sino más bien hacia arriba, ¿no? Hacia el norte. Entonces, ¿qué coordenada tengo aquí? Observo el campo de coordenadas y veo que dice 2.672.415. Y así, ¿no? O sea, me puedo ir al extremo oeste y ver la coordenada extrema en el eje de las X. Entonces, esa coordenada se tendría que parecer a la coordenada máxima en X, ¿sí? Lo mismo si me voy ahora hasta abajo de mi imagen, hasta el extremo sur de mi imagen, lo que voy a ver ahí sería una coordenada mínima en Y, o una coordenada que se parezca mucho a la mínima en Y, ¿no? Que estaba viendo yo en mis propiedades. Eso se refiere con las coordenadas mínimas y máximas. No se preocupen si ahorita no está súper claro, lo vamos a ver con mayor profundidad en un momento más y de una manera más visual, ¿no? Me voy a regresar a las propiedades. Entonces decíamos que en el campo de extensión tengo los números que necesito llenar en las coordenadas mínimas y máximas, ¿no? Primer número corresponde a la coordenada X, el segundo a la coordenada Y, mínimas, ¿no? Y el segundo renglón, coordenada máxima en X y coordenada máxima en Y. Eso es lo que voy a poner en mi tabla. Entonces ahora mismo lo voy a hacer. Aquí está, ¿no? Ya lo llené, mis coordenadas mínimas y máximas. Simplemente copié los números, ¿no? Los números que venían en las propiedades de la imagen. Entonces ahora me voy a regresar a QGIS para seguir viendo las propiedades de mi imagen. Después de la extensión dice unidad, metros. Esta unidad me está indicando que toda la información o todas las métricas que tengan que ver con la geometría de mi imagen, no con los valores digitales, ojo, con la geometría de la imagen, son cosas distintas. Todas las mediciones que tengan que ver con la geometría de la imagen van a estar en metros, ¿sí? En un momento más vamos a ver dónde podemos aplicar esto.
Siguiente campo dice anchura y altura. Esto sería lo que nos está pidiendo nuestra tabla en cuanto a columnas y renglones. Entonces, lo mismo, simplemente voy a copiar eso donde corresponda, ¿no? Listo, ya nada más lo puse aquí. Columnas o anchura, 7591. Renglones o altura, como lo pone QGIS, 7751. Luego aquí abajito tengo este campo que dice número de píxeles. Pues esto yo lo podría calcular de una vez, ¿no? O sea, pues simplemente multiplicando el número de columnas por el número de renglones. Yo encontré que mi imagen tiene 58.837.841 píxeles. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a QGIS para seguir viendo las propiedades. ¿Qué más nos dice? Tipo de datos. Dice entero natural de 16 bits. Ese es el dato que necesitamos para el campo de la resolución radiométrica, ¿sí? Esto tiene que ver con el número de o niveles de grises que puede estar representando nuestra imagen. Entonces aquí nada más en la sección de resolución radiométrica le vamos a poner 16 bits. Yo lo estoy poniendo en rojo para que se note, ¿no? Ahí está. Siguiente. La siguiente parte de las propiedades ahorita pues no nos interesa mucho, tiene que ver con el formato de la imagen, ¿no? Lo que sí ocupamos ver sería la sección que dice banda 1. Recuerden que lo veíamos para el caso del histograma, ¿no? Era algo que nos interesaban los valores mínimos y máximos de mi imagen. Ahora sí estamos hablando de los valores digitales, ¿no? Ya no estamos hablando de la geometría de mi imagen, sino de lo que contiene cada píxel. La práctica o la tabla nos está pidiendo el valor medio, ¿no?, de nuestros valores digitales, y pues directamente aquí lo tenemos, ¿no? Dice Statistics Mean y tenemos este número 6166 y bueno, un montón de decimales, ¿no? Simplemente pues hay que buscarlo, copiarlo y ponerlo donde va, que sería aquí, ¿no? Y ya vamos a ver la parte final de las propiedades de mi imagen. ¿Qué más dice? Además de los otros estadísticos, que bueno, pues por hoy no me interesa mucho obtenerlos. Esta información tampoco nos interesa mucho ahorita. Dimensiones. Dimensiones es algo que sí nos interesa. Dice X 7591, Y 7751. Bandas 1. Eso corresponde al número de columnas y renglones en nuestra imagen, pero es algo que ya tenemos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la parte de arriba. Otra cosa que nos interesa mucho ver de esta imagen sería el tamaño de píxel. El tamaño de píxel pues se relaciona directamente con la resolución espacial de nuestra imagen. O sea, aquí ya directamente nos está diciendo que esa resolución es de 30 metros. ¿Cómo sé que ese está en metros? Pues porque al principio de mis metadatos yo ya había visto que la unidad de medición de mi imagen pues está en metros, ¿no? Aquí arriba. La resolución espacial pues es algo que tiene que ver con la geometría de mi imagen. Por lo tanto, si el tamaño de píxel dice 30, pues yo ya sé que está en metros, ¿no? 30 metros. Lo mismo, pues hay que ponerlo en nuestra tabla en la sección de la resolución espacial consultada, REA. Entonces aquí yo le voy a escribir 30 metros, 30 metros. Y bueno, de nuestra tabla, ¿qué otras cosas nos falta? Nos falta la fecha de la imagen, la hora de la imagen, la resolución espacial calculada, bueno, eso lo vamos a hacer en un momento. Y las áreas que nos pide aquí lo vamos a obtener mediante la herramienta de GRASS. Entonces me parece que de las propiedades de aquí ya acabamos. Vamos nada más por mera curiosidad ver qué es lo que hay en esta sección de información. En realidad, si se fijan, pues está vacía, ¿no? Ahorita ya no hay nada más que nos pueda interesar. Entonces ya nada más voy a cerrar esta ventana. Listo. Vámonos a la práctica para ver qué más dice. Propiedades, pues eso ya lo vimos. Esta ventana ya la vimos.
todo esto también ya lo vimos. Sigue esto. El resto de la información se encuentra en el archivo de metadatos de texto. Entonces vámonos a la carpeta donde tengo almacenada mi archivo de metadatos de Landsat. Aquí está. Si es un archivo de texto, ustedes lo pueden abrir con cualquier lector de textos, ¿no? O sea, puede ser WordPad, blog de notas, Word. Yo lo voy a abrir con el blog de notas, ¿no? Le di clic derecho al icono y luego selecciono abrir con y pues aquí me da algunas opciones, ¿no? Voy a elegir blog de notas. Aquí está. A ver, lo voy a maximizar. Bien. Este sería entonces el archivo de metadatos de mi imagen Landsat 8. ¿Qué es un archivo de metadatos? Bueno, es un archivo que contiene datos de los datos, ¿no? Es decir, información extra que me puede estar sirviendo para conocer un poco más de los datos que estoy utilizando, del origen de los mismos, de su procesamiento, etcétera, ¿no? Ejemplos de metadatos, bueno, pues cualquier dato que descarguemos de la página de INEGI, por ejemplo, sean tablas, capas, shapefile o imágenes de satélite o lo que sea que descarguemos de la página de INEGI, va a ir acompañado de un archivo de metadatos. Por ejemplo, ¿no? Ellos manejan mucho el formato PDF, que es simplemente pues un documento de texto en el que nos explican la metodología de obtención de esa información, de qué año es, cuándo se colectó, no sé, si es información espacial, pues también nos van a decir el datum horizontal, el datum vertical, si está proyectado, en qué proyección está, etcétera, ¿no? O sea, toda aquella información que me pueda ayudar a saber más sobre el origen de esos datos. En el caso de las imágenes satelitales, pues vamos a tener esa información y más, ¿no? O sea, nos tienen que decir información que tiene que ver con la posición del satélite al momento de tomar la imagen, sobre la fecha, sobre la hora, sobre las coordenadas y un montón de otros parámetros, como pueden ver en este archivo de texto, ¿no? Entonces, si ustedes le pueden dar ahí una revisada con calmita para que vean todo lo que tiene, ¿no? En esta ocasión, obviamente, pues no vamos a usar todo, solo algunas cositas, ¿no? ¿Y qué más? Pues si ustedes no ven el archivo así ordenado como lo tengo yo, pues pueden usar el WordPad también. A veces funcionan, para algunas personas funciona mejor. Pueden jugar un poco con el ajuste de línea también, o moviendo también aquí la ventana, ¿no? A veces también ayuda a que se arregle. ¿Y qué más? Pues aquí nada más hay que revisar las primeras líneas de nuestra imagen, que es en donde vamos a encontrar alguna de la información que nos falta en nuestra tablita. Miren, dice Origin, Image Courtesy of the U.S. Geological Survey, el ID de identificación de la solicitud de la imagen, el ID del producto, y así, ¿no? Y de hecho aquí dice File Date. Aquí hay una fecha, ¿no? Dice 2020-01-10 T162502Z. Es una fecha, pero esta fecha es el día y la hora en la que me generaron mi archivo, ¿sí? O sea, esta no corresponde a la imagen, perdón, a la fecha en la que colectaron la imagen. Necesitamos otra fecha. Vamos a buscar más abajito. Aquí están. Date acquired. Esta sí es la fecha de adquisición de la imagen, esa es la que necesitamos. Y luego abajo dice sin center time. ¿Ok? Se refiere a la hora específica del sitio que está en el centro de la imagen. ¿Ok? Y ojo, esta hora que tenemos aquí, las 5 de la tarde con 48 minutos y 31.28, bueno, estos decimales, ¿no? Es una hora en formato GMT. La tabla que tenemos en la práctica nos pide que sea hora de Ensenada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar en Google, ¿no? Si quieren pueden buscar los usos horarios o las zonas horarias del sistema GMT
para saber entonces cuántas horas hay que restar o sumar de esta que nos está dando el metadato, ¿no? O bien busquen un convertidor, ¿no? O sea, lo podemos hacer, como les digo, manualmente, viendo las zonas y haciendo los cálculos, o bien pues nada más buscan un convertidor y le ponen esta hora y ya, ¿no? Entonces esto es lo que hay que copiar en nuestra tabla, date acquired y la hora. ¿Y qué más? Pues de este archivo de metadatos sería todo lo que necesitamos, ¿no? Un poco también la idea es para que ustedes vean este archivo y qué cosas tiene, ¿no? Entonces ya lo voy a cerrar y miren, yo aquí ya escribí la fecha y la hora, ¿no? Inclusive le puse GMT para no tener ahí la duda de qué tipo de hora es, ¿no? De dónde es. Una observación aquí. La hora que tenemos en Landsat 8 está en el sistema GMT, pero no necesariamente es lo mismo para otros satélites. En el caso de Sentinel-2, el sistema de las horas que ellos proporcionan está en UTC. Pero bueno, lo vemos en un momento más. De mi tabla, entonces, ya nada más me falta la resolución espacial calculada y las áreas. Lo que sigue entonces sería calcular esa resolución espacial. Y justo aquí en la práctica les dice cómo hacerlo, ¿no? Cálculos para obtener REB, las imágenes o bandas. Para ello me voy a apoyar un poquito para explicarles cómo se hace. Me voy a apoyar en esta presentación muy sencilla que hice. En esta imagen que estamos viendo aquí, pues lo que hice fue hacer una esquemita de lo que sería una imagen de satélite, ¿no? Recordemos que la imagen de satélite no es otra cosa que una matriz de datos, ¿no? Es una retícula compuesta por píxeles, ¿no? Cada píxel tiene un valor digital, ¿no? Aunque en este caso pues no puse valores digitales, nada más puse la estructura, digamos, de la imagen, lo que correspondería a su geometría. En este ejemplo que les estoy dando aquí, señalé los vértices, los 4 vértices de mi imagen y les puse coordenadas hipotéticas, ¿no? Lo que hice fue ponerle, por ejemplo, en el extremo superior izquierdo de mi imagen, en este vértice, la coordenada sería la coordenada mínima en el eje de las X. Quiere decir que más hacia el este o hacia la izquierda de mi imagen ya no hay información. Esa es la última coordenada que existe en mi imagen, ¿ok? En el eje de las X. Y luego dice Y máxima. Quiere decir que en el eje vertical ya no hay más información hacia el norte o hacia arriba. Ya no. Esta es la última coordenada. Es la coordenada extrema hacia el norte. Si yo me voy hacia el sur, hacia el extremo sur, pero sobre la misma línea en la que estaba, pues sigo teniendo la misma coordenada en X, porque no me moví ni a la izquierda ni a la derecha, pero la coordenada vertical sí cambió, pues ahora es menor, ¿no? Porque me moví hacia el sur. Entonces la coordenada mínima en el eje vertical, aquí en este ejemplo, sería de 820. Y lo mismo si me muevo hacia los otros vértices, ¿no? O sea, si me muevo hacia el extremo oeste de mi imagen o hacia la derecha, la coordenada en el eje de las X pues va a ser la coordenada máxima. En este caso sería de 300, pero no me moví ni al norte ni al sur. Por lo tanto, la coordenada en el eje vertical es la misma que en el anterior, ¿ok? Y en la esquina superior derecha de mi imagen, pues ahí estoy viendo la coordenada máxima tanto en el eje de las X como en el eje vertical. Tendría entonces la coordenada de 300 en el eje horizontal y 900 en el eje vertical. La siguiente propiedad que necesito conocer, y que de hecho ya lo tengo en mi tablita, ¿no? Sería pues el número de columnas y renglones, ¿no? En este ejemplo que les estoy dando, pues tengo 10 columnas y 8 renglones. Si yo multiplico número de columnas por número de renglones, me voy a obtener el número de píxeles totales, que en mi ejemplo pues serían 80. Y ahora sí, para calcular la resolución de mi imagen, la resolución espacial, lo que necesito hacer, pues siguiendo pues
no sé, quizás un poco de lógica nada más, pues si ya conozco la distancia entre un punto y otro, nada más lo divido entre el número de elementos que tengo, ¿no? Entonces, algo que olvidé mencionarles al principio cuando cuando les estaba explicando este esquema, me voy a regresar a la diapositiva 1, nada más para aclarar eso, ¿no? Las coordenadas que yo tengo aquí, las coordenadas que yo definí, están en coordenadas UTM, ¿sí? Esto quiere decir que mis coordenadas están en metros. Por ejemplo, el primer punto que estaba describiendo, que es el de 200,900, pues es 200 metros, 900 metros. El otro vértice, el que está a la derecha o al oeste, su coordenada sería 300 metros, 900 metros. Una de las ventajas que tenemos al usar este tipo de coordenadas UTM, pues es que al estar las unidades en metros, también me están indicando distancias, ¿sí? Quiere decir que el primer punto al segundo punto que les estoy señalando aquí, hay una distancia de 100 metros, ¿sí? Del punto con coordenadas 200 al punto con coordenada 300, pues hay una diferencia de 100 metros. Yo ya puedo decir entonces que la distancia entre este punto y este punto es de 100 metros. Lo mismo aplicaría pues en el eje vertical, ¿no? Mi coordenada máxima en el eje vertical es 900 metros y en el en el vértice inferior es de 820 metros. Por lo tanto, la distancia entre este punto y este otro punto sería de 80 metros. ¿Ok? Ahora, me voy a regresar a la diapositiva en la que estaba. ¿Sí? Entonces, conozco la distancia entre un vértice y otro y también conozco el número de columnas o renglones que existen entre cada punto o entre cada vértice. ¿Ok? Ya nada más sabiendo eso, pues yo ya puedo calcular la resolución espacial, es decir, cuánto mide cada píxel. ¿Ok? En su documento Word van a encontrar estas fórmulas, están en recuadros. Que es la que les está diciendo cómo calcularlo, ¿no? Pero pues no es otra cosa que lo que les acabo de explicar, ¿no? Dice, resolución en X. Tengo que calcular de X, que sería la diferencia entre la coordenada X máxima y la coordenada X mínima. Luego, esa distancia la voy a dividir entre el número de columnas y eso me va a dar la resolución en X. Eso ya lo hice yo aquí. Y pues ya en mi ejemplo pues ya lo tengo ahí, ¿no? O sea, aquí estoy viendo cuáles son esas coordenadas mínimas y máximas. Por lo tanto, está fácil. 300 sería la coordenada X máxima, menos 200, coordenada X mínima, me da un total de 100. 100 entre el número de columnas, que en mi caso sería de 10, aquí lo puse para tenerlo a la mano. 100 entre 10, pues me da a 10. Lo mismo aplica para la resolución en el eje vertical. Tengo que calcular la distancia entre la coordenada Y máxima y la coordenada Y mínima, es decir, Y máxima menos Y mínima. Y luego eso dividirlo, pero ahora entre el número de renglones. Y eso ya lo escribí yo aquí, que sería 900, coordenada máxima en Y o en Y, menos 820, coordenada mínima en Y, es igual a 80. Luego, resolución, aquí, perdón, voy a decir Y, ¿no? Resolución en Y sería 80 entre 8 renglones, igual a 10. Entonces, yo ya sé que la resolución espacial de mi ejemplo es de 10 metros. Es lo que mide un píxel de un lado y del otro. ¿Okay? Las imágenes satelitales pues siempre tienen
píxeles cuadrados, ¿no? O sea, miden lo mismo de un lado que del otro. Va a ser algo muy raro encontrar una que no sea así. Ahora, volviendo a la práctica, vamos a ver en qué estábamos, ¿no? Hay que calcular, utilizando el método que les acabo de explicar, la resolución de nuestra imagen. Para ello, pues hay que utilizar los valores que ya encontramos, ¿no? De hecho, ya los tenemos todos ahí en la tabla. Me voy a ir a mi tabla que estaba llenando. Miren, ya tengo las coordenadas mínimas y máximas en ambos ejes. También tengo las columnas, el número de columnas y el número de renglones para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, para calcular, por ejemplo, la resolución en el eje de las X, pues necesito hacer la resta, ¿no? Coordenada X máxima menos coordenada X mínima. Y obtengo la distancia entre ambos puntos o entre ambos vértices. Luego eso lo voy a dividir entre el número de columnas. Voy a hacer la cuenta a ver qué me da. Listo, ya lo tengo. Me dio 30 para el eje de la resolución del eje X y 30 metros para la resolución del eje Y. Algo que noté al momento de hacer el cálculo es que cambié o escribí mal la resolución o la coordenada máxima y mínima en el eje de las Y. Usé el mínimo donde va el máximo y el máximo donde va el mínimo, ¿no? Entonces luego nada más lo voy a cambiar aquí y listo, no hay ningún problema. Ahí está. Entonces esto nada más para presumirles que me salió bien y coincide con la resolución espacial consultada, ¿ok? Está bien. Siguiente cosa que hay que llenar y ya por último serían las áreas, ¿no? El área total de la imagen y el área con información. Me voy a ir al final de la práctica y vamos a ver, nos dice que desactivemos la opción de valor sin datos en la sección de transparencias de nuestra imagen para poder observar todos los píxeles que existen en nuestra imagen, ¿no? Dice aquí, los triángulos negros alrededor de la imagen representan el área sin información radiométrica. Sí, y de hecho esto mismo lo vamos a observar en el QGIS, ¿no? Voy a regresar a QGIS. Esta sería mi imagen en Landsat, ¿no? Es la que estoy trabajando. Como ya vieron, pues sí, o sea, de hecho alrededor de mi imagen hay estos triángulos negros, ¿no? Que evidentemente pues no representan nada de lo que está en la superficie terrestre. Simplemente es un área que está de alguna forma rellenando lo que rodea mi imagen para que ésta tenga una forma cuadrada en ángulo recto respecto a mi ventana de QGIS. Así es como se ven normalmente las imágenes de satélite, porque estas están como con una inclinación, ¿no? Si recuerdan, probablemente por ahí lo puedan consultar, volver a hacer en la página de Earth Explorer. Al momento de estar seleccionando los footprints o las áreas que cubren las coberturas de nuestras imágenes de satélite, las que quisiéramos descargar en algún momento dado, estas que prendíamos y apagábamos, pues para ver si correspondía al área de interés, ¿no? Esas footprints corresponden justo a esta área, que es la que sí contiene la información. Esta área sí tiene la información que correspondería a la energía electromagnética que está registrando el sensor, ¿sí? Por lo tanto, pues la imagen que yo estoy manipulando en QGIS lo que hace es rellenar esos espacios alrededor, ¿no? Para construir entonces este cuadrado o este rectángulo. ¿Y cómo lo hace? Lo que sucede es que a esos espacios les asigna un valor en específico, ¿no? Ese valor específico, en mi caso, pues es un valor de 0, ¿no? Ahora, me voy a ir a las propiedades de mi capa, clic derecho, propiedades. Me voy a ir a la sección en mi panel de la izquierda, la sección de transparencia, y me voy a fijar, ¿no? La sección que dice valor sin datos, tengo que fijarme que la casilla esté desactivada, ¿no? Por eso yo sí lo puedo ver, ¿no? Si alguno de ustedes lo tiene activo, pues hay que desactivarlo. Listo. Aceptar.
Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el área total de mi imagen, tanto el área con información como el área sin información. Calcular esa área y también calcular el área sin información, que sería lo más fácil, ¿no? O sea, si yo ya sé que los datos o los píxeles que contienen un valor digital de 0 no contienen información, pues entonces le puedo decir a QGIS, o sea, dime cuántos píxeles tienen valor de 0, ¿no? Y ya yo asumo que el resto de los píxeles, los píxeles que no tienen ese valor, pues son los que sí contienen alguna información, que es lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vámonos a la práctica, a ver qué es lo que dice. Dice que vamos a ir a la caja de herramientas de Grass y vamos a buscar la herramienta que se llama R Reports, que está dentro de otra carpeta que se llama Raster. Vámonos entonces a la sección o la pestaña de procesos, menú procesos. Hay que seleccionar caja de herramientas. Yo ya la tengo activa, ¿no? De hecho, la caja de herramientas sería esta que tengo, este panel de la derecha que tengo aquí, ¿no? O sea, si yo le doy clic aquí, pues se apaga, ¿no? O se desaparece. Le voy a volver a picar para que vuelva a aparecer. Y ahora lo que voy a hacer es buscar la sección de Grass, o la sección de Grass. Ahora voy a irme a la sección de Raster y luego voy a buscar R.Report. 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 Aquí está, ¿no? Otra forma de buscarlo es utilizando el buscador que tengo en la parte superior de esta caja de herramientas. Y si yo ya sé cómo se llama mi herramienta, pues directamente la puedo escribir, ¿no? Y ya hasta me va a poner ahí el directorio, ¿no? Está en Grass, Raster y ahí está dentro. Entonces ya nada más le doy doble clic para abrir la ventana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta ventana? Pues vamos a decirle sobre qué capa quiero generar el reporte, ¿no? Entonces lo que nos va a hacer esta herramienta, nos va a hacer justo un reporte de los valores, de los distintos valores o de algunas propiedades de nuestra imagen. En este caso nos interesa que este report nos diga cuántos píxeles con valor 0 tiene nuestra imagen, ¿no? Entonces, primero, en el primer campo que dice capa raster sobre la que informar, le voy a decir qué capa usar, ¿no? Le voy a dar clic en el botón de los tres puntitos y voy a seleccionar la capa que estoy trabajando. En mi caso sería la banda 2 de Landsat 8. La selecciono, activo la casilla y le doy a aceptar. Ya cambió, ¿no? Lo que dice aquí, ahora dice un elemento seleccionado. Siguiente campo que voy a modificar sería el campo de unidades, que dice opcional. En este campo lo que tenemos que hacer es indicarle a la herramienta en qué unidades quiero mi reporte. Si la quiero en metros, en yardas, en hectáreas o en qué quiero, ¿no? O sea, y eso también depende un poco de qué es lo que vamos a pedir. En este caso lo que yo quiero que me dé son número de píxeles o celdas, ¿no? También se le llaman celdas. En este caso, para indicarle que se van a hacer celdas, pues hay que elegir la opción C, ¿no? La letra C. Lo demás lo vamos a dejar así por ahora. Lo siguiente que hay que modificar es al final. Vamos a decirle dónde se va a ubicar el archivo de salida y cómo se va a llamar. Podría no ponerle nada, ¿no? Igual funciona, pero me va a generar un archivo temporal que pues quién sabe dónde está, ¿no? Entonces, acuérdense, hay que buscar el directorio apropiado y ponerle un número que nos ayude. Le voy a dar clic al botón de los tres puntitos y voy a elegir guardar archivo. Aquí en guardar archivo pues navego hasta encontrar el directorio que necesito. Yo en mi caso lo voy a guardar en mi carpeta que se llama datos y le voy a poner reporte Landsat 8 banda 2. Le voy a dar a aceptar y luego ejecutar. Ya una vez que termina, dice aquí algoritmo R.report finalizado, ¿no? Le voy a dar en cerrar. Y lo siguiente que voy a hacer, voy a abrir el archivo de texto que acabo de generar con este reporte.
aquí está, ¿no? Tengo mi carpeta de datos, reporte Landsat 8 banda 2, es como yo le nombré, y vamos a abrirlo a ver qué tiene, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar aquí es justo el conteo de cuántos píxeles contienen cada valor digital, ¿no? Es parecida a la información que nos estaba dando el histograma de la semana pasada, ¿no? Cuántas veces se repite cada valor digital. Entonces, en este reporte, bueno, pues primero en el encabezado tenemos la fecha del reporte, la región, otra vez tenemos las coordenadas extremas o la extensión de nuestra imagen, la resolución espacial, 30 metros, no tiene ninguna máscara, que bueno, eso después lo vemos, y demás, ¿no? Entonces la información que nos interesa aquí sería aquí donde dice Category Information, Cell Count. Entonces tenemos en la columna de la izquierda todos los valores digitales que existen en nuestra imagen, y en la columna de la derecha tenemos el número de píxeles que contiene ese valor, ¿no? Entonces si yo me voy para abajo, recorriendo todos los valores digitales que existen en mi imagen, y voy viendo cómo también me va diciendo cuántas veces se repite, ¿no? O cuántos píxeles existen con ese número. Me voy a ir hasta abajo, hasta el final de mi tabla, y entonces voy a encontrar lo que estoy buscando. ¿Cuántos píxeles contienen el valor de 0? ¿No? Entonces aquí ya me dice, bueno, tantos píxeles. Y también de una vez me está diciendo el total de los píxeles en mi imagen. ¿Cuántos píxeles tiene mi imagen? ¿Ok? Entonces esa sería la información que necesitamos para calcular el número o el área, ¿no? Primero en píxeles, cuántos píxeles tienen información y cuántos píxeles no tienen información. Y después, como ya sabemos cuánto mide cada píxel, podríamos calcular su área también, ¿no? O sea, tenemos el área de un píxel y tenemos también cuántos píxeles, ¿no? Entonces, para ello, voy a regresar al archivo PowerPoint en el que estábamos, y la última diapositiva, ¿no? Vamos a regresar un poco al ejemplito que les ponía yo hace rato, ¿no? En este ejemplo ya habíamos concluido que la resolución era de 10 metros por 10 metros, ¿ok? Si yo multiplico lado por lado de un cuadrado, pues me va a dar el área, ¿no? Entonces el área de mi píxel, en mi ejemplo, sería 10 por 10 es igual a 100 metros cuadrados. Si yo multiplico 100 metros cuadrados por el total de mis píxeles, el resultado me lo va a dar en metros cuadrados, ¿no? Y luego lo tendría que convertir a kilómetros cuadrados, que es lo que me está pidiendo la práctica. O bien podría, desde aquí, 100 metros cuadrados, ¿cuántos kilómetros cuadrados son? Pues son 0.000001 kilómetros cuadrados, ¿no? Yo ya había calculado desde un principio cuántos píxeles tiene mi imagen en este ejemplo. Entonces yo ya sé que son 80 píxeles por este número o esta cantidad de kilómetros cuadrados, me va a dar entonces el área en kilómetros cuadrados de mi ejemplo. Obviamente pues es que es un número muy pequeño porque las dimensiones que yo le di a mi ejemplo pues son muy pequeñas, ¿no? Por eso me da este número. Pero ya en la imagen satelital pues debe ser un número más grande. Ok, entonces para mi imagen satelital voy a regresar a la tabla que estaba construyendo en Word. Ya tengo que yo ya sé que mi píxel mide 30 metros por 30 metros. Entonces yo ya puedo calcular su área, ¿no? 30 metros por 30 metros, para empezar. Serían pues 900 metros, ¿no? Bueno, 900 metros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros cuadrados son 900 metros cuadrados? Pues ahí hay que hacer una conversión. Luego, ya que tengo en kilómetros cuadrados cuánto mide mi píxel, pues esa área la voy a multiplicar por el número total de píxeles. ¿De acuerdo? Eso me va a dar el área total de la imagen. Por cierto que pausa, o bueno, paréntesis, nunca verifiqué que sí correspondiera, ¿verdad? Lo que calculé de píxeles totales, lo voy a verificar, ¿no? Miren. Yo al inicio de la práctica les dije, pues ya podemos calcular el número total de píxeles si calculamos columnas por renglones, ¿no? Y me dio esta cantidad, 58.837.841. Y miren lo que me dice QGIS.
justo es el mismo número, ¿no? Y bueno, otra vez es nada más para presumir que me salió bien. Entonces ahora pues nada más sería multiplicar el área en kilómetros cuadrados de un píxel por el total de píxeles, ¿no? Para obtener entonces el área total de la imagen. Ya hice el cálculo y pues me dio esto, ¿no? 52.954.05 kilómetros cuadrados como el área total. Y ahora, ¿cuál sería el área con información? Voy a regresar al bloc de notas. Pues está bien fácil, ¿no? O sea, si ya tengo el área total de mi imagen y yo ya sé que los píxeles que tienen el valor de 0 no contienen información, pues hago la resta, ¿no? Esta cantidad, el número total de píxeles menos los píxeles con valor 0. Y eso me va a dar el número de píxeles que sí tienen información. Y luego eso los multiplico por el área de un píxel en kilómetros cuadrados, ¿no? A ver, lo voy a hacer. Y eso es lo que me dio, 37.293.29 kilómetros cuadrados. Y listo, ya tengo mi primera tabla llena, ¿no? Lo que sigue sería pues hacer lo mismo primero con la otra banda del satélite Landsat 8, que sería pues lo más sencillo. Pues solo tendríamos que repetir todo lo que les acabo de mostrar, ¿no? Ya ustedes se pueden ir un poco más rápido, claro, ¿no? O sea, yo me tardé porque pues les tengo que ir explicando cosa por cosa, pero no es algo tan tardado, ¿no? Ok, con Landsat el procedimiento es el mismo. Algunos datos son los mismos, pero no todos, ojo, no se vayan con la finta y quieran ponerle todo igual porque no es lo mismo. Algunos no son iguales. Algo más respecto a la imagen Sentinel-2. Como ya vieron, pues no les pedimos en esta práctica el archivo de metadatos en Sentinel-2, que de hecho sí lo tienen, está en su carpeta de descarga, donde tienen toda la información, está en formato XML, inclusive si quieren le pueden echar un ojo, lo pueden abrir igual con el bloc de notas y así. Pero no se lo pedimos porque de hecho la imagen Sentinel-2 en uno de los nombres de sus carpetas ya viene la información que necesitamos. A ver, me voy a ir a la carpeta de descarga de mi imagen Sentinel-2, ¿no? Para empezar. A ver, sería esta. Una vez que yo descomprimo la imagen Sentinel, voy a encontrar en la carpeta con el mismo nombre del archivo comprimido, obviamente, y adentro voy a encontrar una carpeta que tiene este nombre chorizo que termina en la palabra .safe, ¿no? Ese es el nombre que necesitamos observar, ¿no? Creo que lo había mencionado antes, o sea, los nombres de las imágenes del satélite que sea no están definidos así al azar o arbitrariamente, ¿no? Estos nombres siguen una convención en la cual pues cada parte del nombre nos está indicando una propiedad o una característica de esa imagen en particular, ¿no? Sentinel pues no es la excepción, ellos también tienen una convención, la pueden consultar en sus páginas, por ahí vienen algunos manuales para reconocer cada una de estas partes de este nombre, ¿no? Entonces, como les decía, cada parte del nombre entre cada guión bajo tienen una parte del nombre, ¿no? Entonces, si nos vamos de esa forma, o sea, entre cada guión bajo, pues tenemos la primera, la segunda sección, la tercera sección y así, ¿no? Cada sección pues tiene un número predefinido de caracteres, ¿no? Alfanuméricos. Y bueno, lo que necesitamos en esta práctica sería la información que extrajimos del metadato, ¿no? En el caso de la imagen Landsat 8, que sería la fecha de adquisición y la hora de adquisición. Otra cosa que necesitamos extraer de la imagen también sería el número de identificación del mosaico o del sitio en donde se obtuvo la imagen. Ahorita me regreso con el ejemplo que estábamos llenando porque creo que eso me lo salté y no se los expliqué. Pero bueno, continúo por ahora con la de Sentinel, ¿ok?
Entonces, les decía, el nombre de la imagen Sentinel, si ustedes la observan, van a encontrar dos fechas, ¿no? Dos partes del nombre tienen formato de fecha, pero el que necesitamos es la primer fecha que está aquí, que sería la de las dos, la que está primero, ¿no? En mi caso, pues esta imagen Sentinel corresponde al 14 de septiembre de 2020 y se tomó a las 18 horas con 9 minutos y 19 segundos. Como les comentaba al principio de la práctica, la hora que nos está dando Sentinel-2 no es GMT, está en formato UTC. Entonces hay que buscar el sistema de horario UTC y hacer la conversión de esta hora a la hora local de Ensenada. ¿Okay? La siguiente cosa que les mencionaba que hay que buscar en este nombre sería esta parte del mismo. Está justo antes de la segunda fecha, del último, está en la penúltima posición del nombre. En mi caso dice T12STA y ese es el número de identificación del mosaico de mi imagen. Piensen de nuevo en los footprints que estábamos seleccionando en el servicio de USGS, el Earth Explorer. Para poder observar el sitio que cubre cada una de las imágenes. Bueno, pues cada una de esos footprints está representando un mosaico o una posición en la Tierra, ¿no? Imaginen que los satélites están pues constantemente escaneando toda la superficie de la Tierra siguiendo órbitas predefinidas, o sea, los satélites escanean la superficie no de forma aleatoria, sino que ya tienen una trayectoria que está establecida y que la siguen cada ciclo, ¿no? O cada tanto vuelven a pasar por un mismo sitio. Entonces, una forma fácil de identificar esas posiciones en su órbita, sería el número o la identificación del mosaico en el caso de las imágenes Sentinel-2, que sería en mi caso esta, ¿no? Ahora, me voy a ir a la tablita otra vez. Ya veo, es que no está aquí. Bueno, lo voy a escribir. Path y row, ¿no? El path y el row es otra propiedad que vamos a encontrar en el metadato. El path y el row, en el caso de las imágenes Landsat 8, se refiere a es una especie de coordenada, vamos a decirlo así, como una coordenada que nos va a decir en qué parte de la trayectoria de mi imagen Landsat 8 estoy viendo, ¿no? Me voy a ir al archivo de metadatos de Landsat 8. Aquí está. Y de hecho, aquí está, ¿no? Path y row. Pueden tratar de usar el buscador, ¿no? En mi blog de notas tengo esta herramienta que sirve para buscar. Y le digo path, selecciono la casilla ajuste automático y le digo busca, ¿no? Porque pues es un archivo muy grande y a veces es más fácil usar el buscador, ¿no? Entonces me encontró dos veces, ¿no? WRS path, WRS row, target WRS path y bueno, eso es lo mismo, ¿no? Aquí me está diciendo que el path es 34 y el row es 44. Entonces eso es lo que tengo que poner en mi archivo Word. 34 y 44. Una disculpa, aquí esto no sé por qué no lo tenía, pero bueno, ustedes sí lo van a tener en su archivo, ¿no? Hay que buscarlo y ponerlo aquí. En el caso volviendo al caso de la imagen Sentinel-2, ellos no manejan este sistema de Sentinel-2, no manejan lo que vendría siendo el path y el row. Ellos simplemente manejan una clave de mosaico, ¿no? Que es la que les acabo de mostrar. Entonces, cuando estén haciendo su tabla para Sentinel-2, borren esta sección y pónganle ahí nada más mosaico, ¿no? En inglés le llamarían tile. Y escriben ahí la clave que encuentren en el nombre. Y pues ya la última parte de la práctica es nada más contestar la pregunta final que es aquí. Y en esta práctica tampoco les voy a pedir el reporte como tal, no les voy a pedir que lo desarrollen, nada más
me pongan por favor sus tablas, ¿no? Sus 3 tablas ahí. Landsat 8 banda 2, Landsat 8 banda 8 y Sentinel 2 banda 2. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Gracias y pues que estén bien. Cuídense.